bienvenidos a un nuevo encuentro de Hablemos de Cooperativas, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer. Amables televidentes, reciban un cordial saludo del licenciado José Llor, quien a través de nosotros le hace llegar un fuerte abrazo cooperativo. Estamos, sí, en Canal 7 de Formosa, haciendo educación cooperativa. Con todos ustedes vamos a compartir hoy el tema, vamos a seguir compartiendo el tema de lo que son las cooperativas de trabajo. Así es, y por supuesto, como ya en el programa anterior le habíamos dicho que íbamos a continuar con esto que es la cooperativa de trabajo, el tema que habíamos desarrollado, recordándole a ustedes con el licenciado José Llor, en la Mutual Bancaria cuando se conmemoró el día, la semana y el mes del Año Internacional de las Cooperativas, que en ese entonces hemos desarrollado el tema de las cooperativas de trabajo. Sí, por pedido expreso de muchos de los asociados de esas cooperativas de trabajo que nos pidieron por nuestro correo electrónico. Así es que, colega, vamos a revisar algunos conceptos que quedaron pendientes y para entrar en tema de las cooperativas de trabajo. Claro, nosotros habíamos visto la semana pasada y la antepasada, en fechas anteriores, la parte doctrinaria de las cooperativas de trabajo que nos había enseñado el licenciado Llor. Ahora también vamos a recordar que estábamos marcados dentro de las cooperativas de acuerdo a lo que nos marca la ley 2337. Sí. Aún no entramos en las cooperativas tuteladas, lo vamos a hacer después. Sí. Bien, en ese concepto estamos viendo los caracteres especiales de las cooperativas, que tienen un capital variable, una duración ilimitada, conceden un voto a cada asociado, prevén la integración, el control democrático, es decir, toda una serie de normas y principios ya consagrados en su doctrina. Además, para entrar, más que entrar, hablamos, queríamos recordarle a ustedes, amables televidentes, los conceptos de cooperar, cooperación, cooperativa y cooperari. Y cooperativismo son conceptos que vamos a revisar con ustedes para que tengan noción de lo que es estos conceptos, valga la redundancia. Por un lado hablamos de cooperar y qué significa cooperar con. O sea, sí, etimológicamente. O sea, ¿de dónde deriva la palabra? Sí. De co viene de cum, que quiere decir con. Y operari viene de trabajar juntos. Es decir, que para cooperar hace falta dos personas. Ahí ya tenemos una aproximación para ir viendo lo que son los conceptos que tenemos. Después hablamos de cooperar, que es trabajar con otras personas en procura de su objetivo común. Nace una actitud natural del hombre que es el ser social. Esto también debemos saber, amables televidentes, que el hombre por naturaleza es un ser social. Desde el momento en que necesitamos que somos dos personas para la procreación, allí ya está inserta en la naturaleza misma de nuestra procreación que somos eminentemente social, componemos un ser social. Recordamos que la cooperación como tal no es una creación del hombre, nace con el hombre mismo, con el universo mismo. Ahora, la ciencia de la cooperación que está desarrollando nuestro conductor, el licenciado José Llor, sí ya es una creación del producto del intelecto de este gran pedagogo latinoamericano. Sí. Y después, por otro lado, tenemos la cooperación, que es el ejercicio o la consecuencia de cooperar. Ahí ya vamos unificando criterios. La acción o el efecto de dos o más personas que elaboran entre sí para la realización de una tarea común o la obtención de una misma finalidad. Ahí ya vemos el ejercicio, es decir, la cooperación ya es el ejercicio de cooperar, es decir, de interactuar de dos o más personas. Nosotros, y relacionando con los caracteres de la ley 20.337, decimos que un mínimo de asociados son 10, con excepciones excepcionales, valga la redundancia, que nosotros mismos habíamos explicado en programas anteriores, que Tecnicop surgió con 7 asociados. 9 asociados, 9 asociados, y ahí ya hubo la excepción. Y en este caso, viendo la cooperación, vemos que el efecto de cooperar,
Dos, nosotros decimos dos o más personas, pero necesariamente tiene que haber dos o más personas. Y sí, y la cooperación también es movimiento. Sí. Y cuando entramos en el campo del movimiento, de la cooperación como movimiento, debemos recordar toda la historia, todo el proceso histórico de los modelos de sociedades que se han venido desarrollando hasta nuestros días, en donde estamos viviendo dentro de un modelo, de un sistema capitalista. Sí. Y después tenemos la cooperativa, es decir, también que el concepto de cooperativa, que son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, según lo dice según lo dice la ley 20.337. ¿Para qué? Para organizar y prestar servicios. Y en este contexto tiene un carácter social y un carácter económico. El carácter social busca humanizar la economía, impulsar una sociedad más justa y equitativa, y en el carácter económico es una empresa sin ánimo de lucro, gestión democrática y participación de las mismas, con, en este caso, la finanza cuando hablamos de empresa económica. Y allí también tenemos que desgranar bien estos conceptos. Fíjese, contador, que cuando nosotros hablamos de un lema, de un principio cooperativo, que es el esfuerzo propio y la ayuda mutua, Sí. ¿qué implica? Si hacemos la lectura de esa frase, si hacemos la lectura de esa frase, ¿qué implica eso? Que se anula la plusvalía, se anula la subordinación del trabajo, se anula la explotación, se anula la dependencia. ¿Y por qué decimos eso? Porque dice bien clarito, esfuerzo propio y ayuda mutua. No dice subordinación, no dice explotación. Que siempre hacemos la comparancia con otro tipo de empresa. Es que hay que hacerlo la comparancia con otro tipo de empresa. Y en ese aspecto, cuando hablamos del aspecto económico, nosotros decimos de que en las cooperativas el capital está al servicio de las personas, no como en los otros tipos de empresas donde las personas se sirven del capital, y en las cooperativas esto se anula, esta forma de interactuar entre los asociados, en este caso, que conforman la empresa cooperativa. Y de allí, haciendo brevemente estos conceptos, hablamos del cooperativismo. Y el cooperativismo ya hablamos como sistema que posee una doctrina de armonía que considera a la cooperativa como forma ideal de organización de las actividades socioeconómicas de la humanidad. Este es un concepto amplio donde se va especificando lo que es, nosotros hablamos del movimiento cooperativo, y que se demuestra a través del cooperativismo como sistema de cambio, que propone un cambio y más allá va a humanizar la economía, pretende humanizar la economía justamente con lo que habíamos dicho, es decir, trata a las personas como principal factor de desarrollo en una empresa, como es las cooperativas. Claro, al hombre organizado, Al no hombre. a la persona individualista. Así es. No toma ese concepto, Sí. toma el concepto del hombre fraterno, del hombre en relación con otros hombres. Y habla de sistema. ¿Por Sí. qué? Porque están interrelacionados y unidos por unidades económicas. Sí. Esas unidades económicas son, ¿qué son? Las cooperativas. Las cooperativas. Que todos los factores Sí. de producción, Sí. la fuerza de trabajo, los medios de producción son de individuo y son, en conjunto, son colectivos de Sí. propiedad cooperativa. Cooperativa. No hay la apropiación de esos factores en poder de una sola persona, Y ahí de vamos, un individuo y ahí solo. vamos avanzando, colega, a nuestro tema, haciendo este breve comentario de estos conceptos, a las cooperativas de trabajo, que es el tema que venimos analizando y venimos exponiendo para que tengan ustedes, amables televidentes, alguna noción de lo que son estos tipos de empresas. Y por un lado hablamos y decimos conceptualmente que las cooperativas se da cuando un grupo de personas realiza actividades comunes valiéndose del trabajo personal de los asociados. ¿Qué vemos con este tipo de empresas? Ya vamos acotando el concepto de las cooperativas y decimos que se propone, o ya
un tipo de empresa y para quién, es decir, quiénes son los que van a conformar estas empresas cooperativas. Y ahí vemos que, por otro lado, los asociados en este caso son trabajadores manuales o intelectuales, obreros, técnicos o profesionales, y ya se deja de lado lo que es el salario para convertirse en dueños, propiamente dicho, de ellos, de estas cooperativas. Los asociados son dueños ya de las empresas cooperativas. Vamos a hacer un salto en la historia. Sí. Y vamos al abril de 1992. ¿Qué le recuerda a ese colega? La creación de Tecnicop por el licenciado José Llor, que fue el 1 de abril del año 1992, como una forma de ver a la sociedad, a la empresa y el hombre y el contexto en el cual estábamos viviendo. ¿Y por qué relacionamos Tecnicop con las cooperativas de trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Estamos viendo una ¿Cómo forma... nos llamamos nosotros? Nosotros somos... antes de constituirnos, antes de tener nuestra matrícula, vamos a recordar un poquito. Éramos una cooperativa de trabajo. Originariamente Tecnicop se creó como cooperativa de trabajo, compuesto por, en ese entonces, estudiantes y profesionales de técnico en cooperativismo, cuando se crea Tecnicop. Con el devenir del tiempo y siempre también hicimos público la desmembranza de Tecnicop en una primera etapa, bueno, también vimos que habíamos que ir modificando, porque sabemos que nada es estático y todo es dinámico, y en ese devenir vimos otra forma de organizarnos en este caso. Claro, nuestro conductor, el profesor licenciado José Llor, él vio que en Formosa no hacía falta más cooperativas como todas las otras, que había que tener una cooperativa que verdaderamente referencia al movimiento cooperativo, que acá no existe. Una cooperativa diferente, una cooperativa sui generis. Entonces, creo que fue la primera desaveniencia que tuvimos con los otros integrantes. Decidimos que no iba a ser una cooperativa de trabajo, sino una cooperativa de provisión de servicios cooperativos y sociales, con sus 3 banderas, gremial, educativa y política, sus 3 lineamientos estratégicos. Se llamaba Solidaridad, y en nuestro conductor también reunidos en asamblea permanente, no solamente asambleas ordinarias y extraordinarias, sino asambleas permanentes que teníamos nosotros, de estudio, de análisis, de reflexión, de trazar los lineamientos tácticos en base a los lineamientos estratégicos que hizo este gran estratega que es José Llor. Entonces ahí se decidió sacar la palabra solidaridad. Tecnicop nace así, como cooperativa de provisión de servicios cooperativos y sociales, pero es una federación en sí misma. En Formosa no había federación. Acordate que cuando nos creamos otra vez, después de que el liberalismo irrumpe con toda su fuerza en el mundo, y en Latinoamérica, hubo una destrucción del campo social, de todas las organizaciones sociales, no solamente a las cooperativas, y también hubo 30.000 desaparecidos. Y allí es donde que se demuestra la capacidad y la visión del licenciado José Llor, cuando dice, bueno, nosotros somos, en base a los conocimientos, somos más amplios, en nuestro campo de investigación es más amplio, no abordar o apuntar solamente a las cooperativas de trabajo, sino es más amplio por los conocimientos. Esto quiere decir de que es provisión de servicios cooperativos y abarcamos todas las cooperativas. Y en este caso, en punto específico, hablamos de las cooperativas de trabajo, pero ya desde el punto de vista de los conocimientos.
Así es, Entonces, colega, es que a aquí se veces nota. hablar de nuestra cooperativa, hablar de nuestro compañero conductor, exalta un poco los ánimos. Sí, totalmente. Bueno, Es más, pero sí vamos a seguir, vamos a seguir con el tema de con lo planificado. las cooperativas de Acá trabajo. ya el director ya nos critica porque a veces nos salimos de lo previsto y Sí. aceptamos de buen grado esa crítica. Sí, por supuesto, pero muchas veces amerita, el diálogo amerita los temas correspondientes. Entonces, vemos las cooperativas de trabajo, cuáles son los objetos sociales, organizan en común las tareas productivas, oficios o profesiones de lo asociado con el fin de proporcionarse a sí mismo fuentes de ocupación estables y convenientes. Las ventajas son promover la democracia económica a través de la gestión colectiva de las empresas, la distribución equitativa de los beneficios, proteger y promover la fuente de trabajo, incrementar la productividad como consecuencia de la gestión colectiva, promover la capacitación de los trabajadores en materia técnica administrativa, defender los intereses de los trabajadores, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, y esto actúa en contra de la mano de obra barata. Sí, acá merita hacer una reflexión, si me permitís. Sí. Acá enumeramos todas las ventajas que tienen las cooperativas, ¿verdad? Sí. Como empresa especial, específica, de defensa del trabajador. Pero también nos preguntaron, pero las cooperativas se manejan mal. Las cooperativas son culpables de esto. Con ese tipo de cosas, la cooperativa es mala palabra, con ese tipo de expresiones nos encontramos nosotros en 1992. Sí. Ese tipo, la bandera de la cooperación estaba caída tal cual nos dice nuestra historia. Entonces, ¿qué le contestamos nosotros? ¿Qué le contestamos desde técnico? ¿Qué le contestamos? Pues la cooperativa, la teoría de la cooperación, no es maravillosa. ¿Qué es lo que falta? La cooperativa no falla. ¿Qué falla? Fallan las personas. ¿Por qué fallan? ¿Por qué fallamos? Porque nos adentramos dentro de una organización y no respetamos sus principios estratégicos. Así es. Bueno, dicho esto por la colega, la reflexión, vamos a una pequeña pausa y volvemos para el otro módulo. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. Para construir con calidad y los mejores precios. Nasser Construcciones. Porque usted ya nos conoce. La más amplia y alta calidad en materiales para la construcción. Cerámicos, griferías, sanitarios, herrajes para vidrios y espejos, mosaicos, caños de PVC. Nasser Construcciones. Avenida Néstor Kirchner 3900. Teléfono 0370-452-555. Rumbos. La revista dominical de mayor cobertura en todo el país. Moda, turismo, recetas de cocina, entretenimientos, humor y horóscopo. Cada domingo con el diario El Comercial. Bien. Con ustedes entonces para esta segunda parte de nuestro programa. Así es. Bueno, estábamos viendo los conceptos de una cooperativa de trabajo, la naturaleza y los caracteres de la cooperativa de trabajo. En este caso, vemos que las cooperativas, la naturaleza asociativa, es que no existe relación de subordinación laboral. Por otro lado, la cooperativa deberá controlar los aportes provisionales, asegurar las prestaciones, accidentes o enfermedades profesionales
ya sea incapacidad total o parcial, implementar un sistema que asegure prestaciones de salud para el asociado y su grupo familiar por medio de una obra social existente o un sistema de medicina prepaga habilitada. El principio general es que trabajan con los asociados. Vamos a detenernos un poquito en ese concepto que dice que no establece relación de subordinación. Algo ya habíamos tocado en el primer tema. Sí. ¿Por qué no explicamos un poco, contador, qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entendemos eso? Bueno, nosotros vemos de que al ser el asociado de una cooperativa de trabajo, justamente asociado de la empresa cooperativa, todos somos dueños de la empresa cooperativa. En este caso se anula el salario, es decir, al tener la participación de los asociados en la empresa cooperativa, la cooperativa es el que realiza los contratos de trabajo con con otro tipo, y los asociados forman parte de esa cooperativa. Y desde ese punto de vista, la cooperativa, al cobrar los trabajos, entonces se anula la relación de dependencia de los asociados. La cooperativa con los asociados, y allí se anula el salario. ¿Por qué? Porque la participación de los asociados va a ser en función al trabajo en la cooperativa. Haciendo un ejemplo, es decir, si yo tengo un porcentaje de trabajo en la cooperativa, mi participación va a ser en función a ese porcentaje de trabajo que yo realicé desde la cooperativa a la otra, al que contrate los servicios de la cooperativa de trabajo. Claro, debemos aclarar que cuando estamos hablando de esta relación de subordinación, estamos hablando de una relación de subordinación de dependencia de patrón y obrero. Sí. Porque esa relación antagónica es la que anulamos. En ningún modo hablamos de que ahí cada uno hace lo que quiere, no. Es una empresa y como tal está organizada y estructurada en base a sus órganos de decisión, de deliberación y de control, ¿verdad? Entonces, cada asociado debe ajustar su conducta a los lineamientos estratégicos de los principios del cooperativismo, sí, a los lineamientos políticos que nos dan nuestra identidad cooperativa. Entonces, lo que vamos a anular y por qué lo anulamos es, como dijo acá el colega, el salario. ¿Por qué? De mi condición de obrero, de mi condición de empleado, sujeto a los vaivenes de la decisión del patrón, muchas veces no acorde a mi condición humana, en la mayoría de las veces, sí, no acorde a mi condición humana, entonces yo me convierto, cada asociado se convierte en dueño de su propia empresa, sí, es decir, en un cooperario. Sí. Claro que este proceso de formación implica un cambio de mentalidad. Que es lo que no se nota con las cooperativas que están acá en Formosa. La mentalidad siempre sigue existiendo, o sea, más allá de que sea una cooperativa de trabajo y nos referimos a las cooperativas tuteladas, existe en la mente, como dijo mi colega, en la cabeza de ellos, de que hay una relación de patrón y obrero. En este caso, las cooperativas de trabajo anula esa relación de patrón-obrero y donde que los propios asociados son dueños de la cooperativa de trabajo para a partir de allí hacer el trabajo realizado o participar en las ganancias o los beneficios que dan. Nosotros hablamos de excedente repartible. Así es, colega. Cuando nos tocó hacer nuestro trabajo de tesis, sí, para recibirnos de licenciado en administración, hicimos un trabajo muy minucioso aplicando la metodología de la investigación y hemos recorrido las cooperativas, hemos hecho las encuestas a los asociados, a las personas que de alguna u otra manera están en relación con las cooperativas, a los usuarios. ¿Y qué hemos visto? También a los miembros del Consejo de Administración, sindicatura, todos los órganos sociales. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué hemos sacado eso de los relevamientos de datos que hicimos? Y hemos visto que hay cooperativas muy poderosas y asociados muy pobres. Entonces, ¿cómo queda lo que usted nos explicó recién? El retorno, o sea, los excedentes repartibles. Sí, y allí se nota, donde que nosotros decimos de que fallan las personas.
el sistema, el movimiento cooperativo busca la equidad, la igualdad y el beneficio igualitario, equitativo entre todos los asociados. Estamos indudablemente que en contra de ver asociados, por un lado, con mucho beneficio o cooperativas poderosas y asociados pobres. Allí hay evidentemente una mala distribución de los ingresos que nosotros estamos muy en contra de ese sistema. Por eso hablamos de principio doctrinario, de doctrina y principio. Se tiene que respetar los principios y valores de las cooperativas. Las cooperativas tienen que estar acorde a los asociados, o los asociados acorde a la empresa cooperativa. Estamos hablando de la empresa cooperativa como personas jurídicas, la cooperativa como persona jurídica y los asociados como componente o como asociados de esa empresa. Por lo tanto, si una empresa cooperativa tiene recursos, los asociados también tienen que estar acorde a esos recursos. Pero ahí también hay culpas compartidas. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque también hemos podido comprobar que no quieren estudiar. Sí. Y para estar en una cooperativa yo necesito tener la teoría de la cooperación, la historia y la doctrina. Entonces, ¿cómo se va a producir entonces ese cambio de mentalidad? ¿Cómo voy a saber yo cómo gestionar una cooperativa? ¿Cómo lo voy a saber? En 1844, cuando se crea la primera cooperativa de los pioneros de Rosdale, los tejedores, que ya habíamos hablado aquí, en plena revolución industrial, 27 hombres y una mujer, igual que técnico, muchos hombres y una mujer. Sí. Me interrumpió, contador. No. Bueno, ¿dónde me aclaré por las dudas? Aclaremos. Bueno, en su estatuto ya figuraba el Fondo de Educación Cooperativa. Fíjese, el Fondo de Educación Cooperativa. Se sacaba una parte de los excedentes o del aporte que hacían estas personas, estos asociados, y lo destinaban a la capacitación y a la formación. Por eso tuvieron éxito. Por eso, por la importancia que le dan a la educación cooperativa. Esto lo recoge nuestra ley 2337 en su punto 8. Sí. Y luego en el punto 42, que lo vamos a ver en otro programa. Después, el doctor William King también, establece una sociedad y un fondo especial para la educación. ¿En qué se centraba él? Él decía que había que formarle a las personas de acuerdo a la teoría de la cooperación, enseñarles lo que es la doctrina, enseñarles lo que es la historia, los conocimientos de gestión de una empresa para que pueda manejar. Es decir, hacía fundamental hincapié en la moral que deben tener los cooperadores. Pero esa moral que deben tener, aquilatar, que hace a la identidad de la cooperación, debía estar sustentado en la fortaleza del carácter, en la firmeza del carácter. Sí. Y allí se demuestra, con lo que dijo la colega, es decir, que no van a existir lo que en principio pusimos, es decir, cooperativas fuertes y asociados débiles o pobres o con escasos recursos. Por lo tanto, al tener esos conocimientos, al incorporar esos conocimientos, necesariamente van a ir acorde y junto la empresa con los asociados. Lo que nosotros buscamos otra vez. Vamos a aclarar un poquito esto. ¿Por qué estamos mezclando, entre comillas, sí, a determinados conceptos? Sí. La historia de Technicoop, la historia de Robert Owen, sí, de los pioneros del cooperativismo, de sus pensadores, de sus intelectuales y hombres de acción, en el caso del profesor José Llor, con lo que establece la ley, con otros conocimientos generales, porque de acuerdo al criterio tripartito, educación cooperativa tiene 3 criterios: historia y doctrina, conocimientos generales y el segundo eje, orgánico institucional legal. Así el eje medular de la educación cooperativa es la historia y la doctrina. Así es. Bien, amables televidentes, ya el tiempo en televisión apremia y por lo tanto agradecemos que ustedes estén allí y a las autoridades del canal que nos permite estar con ustedes. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.